Estimada iglesia, les saludo mediante la palabra del Señor en 2 Corintios 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta oportunidad les quiero compartir lo siguiente. Tenemos satisfacción cuando vemos hacia atrás y podemos disfrutar de los logros alcanzados en la vida, tener una familia, tener amigos y tener un trabajo. Esto parece bien, pero no todos lo han logrado. En esto consiste la vida, entre logros y fracasos, aunque queremos pensar que siempre lograremos nuestras metas, nuestros sueños. En la vida del apóstol Pablo, los logros y fracasos también lo iba a vivir en su vida ministerial, ya que en sus viajes misioneros se dedicó a compartir el Evangelio de Jesucristo y en las ciudades que visitó conformó iglesias y que también se dedicó a visitarlas y de enseñarles. Y uno de los medios que utilizó para esto fueron los escritos en sus cartas. En esas cartas tenían la intención de corregir desviaciones doctrinales, compartir enseñanzas, exhortaciones y palabras de recomendación para la vida cristiana. Todo relacionado con la palabra que el Señor le dio para que la compartiera con la comunidad de creyentes en Cristo. Una de estas cartas o epístolas que el apóstol Pablo escribió por inspiración del Señor fue la dirigida a los hermanos de la iglesia situada en Corinto, Grecia, una ciudad progresista que por su ubicación tenía gran importancia estratégica y económica en la región del mar Mediterráneo. En la segunda carta que les envía a los corintios, se evidencia que había entre ellos un grupo de creyentes que no tenían agrado por Pablo y su ministerio, quien tuvo la necesidad de escribirles en defensa de su ministerio y de poder llevar a la iglesia a la reconciliación. Lo vemos en un saludo en 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vemos cómo al escribir resalta que su nombramiento como apóstol no lo hizo él mismo, sino que es por voluntad del Señor, no porque él lo quisiera. Estas eran atribuciones que debía superar, pero también estas eran tribulaciones que debía superar, pero también evidencia cómo el Señor le animaba. También lo vemos cuando Ananías recibe el mensaje del Señor en Hechos 9:15 al 16. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Por esta razón les estaré hablando de el consuelo que nos consuela, mediante el pasaje bíblico en 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Y dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por lo tanto, pretendo definir lo siguiente: el consuelo que nos consuela. En este primer punto, solo Él es Dios de toda consolación. Después del encabezamiento de esta segunda carta a los Corintios, viene una alabanza a Dios, que es el reconocimiento de quien recibimos la consolación y de su exaltación. Lo vemos cuando Pablo lo dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Para entender un poco más sobre lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la vida de Pablo, lo haremos en la definición de la siguiente palabra: consolación. La palabra viene del griego paráclesis, que significa consuelo, ánimo, exhortación. Significa consolar al triste, aliviar la pena al afligido. Buscando el significado de consolación, encontré una definición de Dios de consolación. La consolación de Dios es el ánimo de Dios en medio del sufrimiento y angustia,
para fortalecer e impartir valor y denuedo. Es la fuerza de carácter que Dios nos da en medio del sufrimiento que podemos tener en la vida. Con ella Dios nos anima a pasar por la prueba sabiendo que ésta produce fruto en nosotros y en su obra. Es importante resaltar en esta definición que es Dios quien tiene siempre una salida a las dificultades que pasamos. Solo el Señor consuela mediante su Espíritu de poder y gloria, porque Él tiene cuidado de nosotros. En Jeremías 2:18, en su parte C, nos menciona: porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dios es compasivo con nosotros y es movido, no es ajeno al sufrimiento. Se compadece del que sufre, incluso cuando este sufrimiento viene causado por nuestro propio pecado, y es tan compasivo como lo es el padre del hijo pródigo, que se compadece de la situación de sus hijos. Su consolación es una obra de misericordia. El Señor nos consuela en todas las situaciones, como lo vemos en 2 de Corintios 1:4, en esa primera parte, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esta es su enseñanza de parte de Dios, del Dios de toda consolación. Ahora, en este segundo punto de el consuelo que nos consuela, somos consolados para consolar. Continúo también este punto como en el anterior, en definir las palabras para entender mejor la enseñanza. ¿Qué es tribulación? Se define como pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. La palabra griega plitsis se suele traducir por tribulación y significa básicamente angustia, aflicción o sufrimiento ocasionado por la presión de las circunstancias. Se usa en relación con la angustia del parto, la persecución, el encarcelamiento, la pobreza y las adversidades comunes a los huérfanos y a las viudas, el hambre y el castigo por mala conducta. En la definición de la palabra tribulación vemos que todas estas aflicciones es Dios quien consuela y anima. Mediante el versículo de 2 de Corintios 1:4, vemos claramente cómo Dios nos consuela para consolar a otros. Y dice de la siguiente manera: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo es ejemplo de la consolación de Dios. Pasó por muchas tribulaciones y dijo en 2 Corintios 1, de los versículos 8 al 11, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. A pesar de las dificultades, el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El apóstol resalta la obra de Cristo en su vida y en medio del sufrimiento recibió ánimo, consuelo. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Eso lo dice 2 de Corintios 1:5. Del resultado de la consolación recibida por el Señor Jesucristo podremos, y lo dice la palabra, para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es como la experiencia adquirida. Una vez superada, una vez entendida, seremos de ayuda a otros. Dios nos capacita con esas experiencias al consolarnos y poder consolar a otros en sus aflicciones. Es por eso que el creyente, la iglesia, tiene una labor hermosa e importante que cumplir, el de consolar a los afligidos por la consolación recibida por Cristo. En 2 Corintios 1:7 nos menciona el apóstol en dónde está nuestra esperanza. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará. Que no se nos olvide, por la consolación que recibimos, podemos consolar a otros y nuestra esperanza está en Dios que siempre nos consolará. En el tercer punto, el consuelo que nos consuela, tendremos el mismo sentir. Una de las tendencias que hacemos en la vida es hablar constantemente de las experiencias vividas. Cómo fuimos capaces de superar las situaciones que se nos presentan y de cómo salimos airosos de los accidentes o aflicciones. Nuestras experiencias tienen un origen y una salida, y muchas de ellas es Dios quien nos libra de esas dificultades. Pero no se lo atribuimos a Él, sino que decidimos que gracias a nuestro esfuerzo en solitario pudimos lograr salir. Siempre el famoso lenguaje del yo lo puedo, yo lo sé todo. El Señor nos aclara lo siguiente en 2 Corintios 4:5. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes, porque somos seguidores de Jesucristo. Pablo, en la obra que el Señor le encomendó, nos exhorta a no vernos a nosotros mismos, que nuestro mensaje no sea dirigido en enfatizar únicamente sobre nuestras propias experiencias, sino que anunciemos a Cristo, que nos ha consolado y nos ha restaurado en la comunión con Dios. Que hablemos de cómo el Señor nos ha consolado y cómo Él nos ha transformado para que nuestro anuncio a todos los afligidos sea el mensaje sobre el que nos consuela, un mensaje cuyo protagonista es Jesucristo. Somos sus seguidores y servidores para su gloria y que este mensaje le llegue a todas las personas y naciones. En 2 Corintios 5, 18 y 19, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es aquí donde tendremos el mismo sentir de hablar sobre Cristo y su obra en nosotros. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Sigo leyendo. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. No estamos exceptuados de pasar por dificultades, ya que estamos en medio de una situación en donde el rey de este mundo anda buscando a quien devorar. Pero nosotros reconocemos al que venció, reconocemos a Jesucristo. En 2 Corintios 4:8 nos dice la palabra: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. El consuelo que nos consuela viene del Dios de toda consolación, porque fuimos consolados para consolar. De nuestra vivencia en Cristo, consolemos a los demás, que bendice para vida eterna, y solo Cristo nos une en un solo esfuerzo, y tendremos el mismo sentir en Él para su gloria. Finalizo con estas preguntas. ¿Tienes falta de consuelo en tu vida? ¿Quieres superar las dificultades o tribulaciones y tener nuevos ánimos? Te invito a ti para que le digas a Cristo que sea nuestro consuelo en medio de la tribulación y las dificultades de las aflicciones, reconociendo que hemos fallado y que no quieres seguir teniendo una actitud errada y aceptar tener una relación de reconciliación con Dios por medio de Jesucristo para vida eterna. ¿Eso lo quieres recibir? Te invito a orar conmigo. Señor, reconozco
reconozco que he tenido una mala actitud, una actitud errada. Pero hoy, Señor, que seas mi Señor y mi Redentor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia IBE.